Mi nombre es Tania Ortega, yo soy mexicana y soy del estado de Guanajuato. Mi infancia yo la tuve en México, crecí al lado de mi papá, de mi mamá. Yo soy la hermana mayor de dos mujeres y mi infancia estuve con mis papás. Eh, Tengo recuerdos muy bonitos de mi mamá, de mi papá. Afortunadamente todavía están conmigo, aunque yo todavía no están cerca de mí, pero tengo recuerdos muy bonitos. También tengo recuerdos de mis hermanas, que siempre fuimos muy unidas. Pero pues más sin embargo siempre fui como un poco inquieta yo de todos mis hermanos y siempre pues si todos iban por un lado yo iba para otro. Entonces, em, pero bonito dentro de todo. Mi adolescencia, bueno, yo estuve con mis papás hasta que yo terminé lo que fue la preparatoria. Después de ahí ya tomé la decisión junto con mis papás de ir a otro estado a estudiar. Y fue desde entonces que yo empecé a independizarme de mis papás. Como yo les comparto, siempre como que todos iban para un lado y yo iba para otro, me considero que fui un poco rebelde y siempre quise tomar decisiones, no que fueran como las que me orientaran mis padres, sino como las decisiones que yo quería para mi vida. Em, Cuando por decir uno no tiene la dirección, cuando uno no escucha a los consejos de los papás o algo, pues siempre, pues uno suele equivocarse. Entonces, a pesar de que mis papás siempre estuvieron muy pendiente de mí, siempre fui como querer hacer cosas que ellos no me decían. Y eso paso a paso me llevó a cometer pues muchos errores, de los que ahora que ya soy madre, pues tomo conciencia y pues sí me arrepiento, ¿verdad? Más sin embargo, o sea, vivo muy agradecida por el ejemplo de mi mamá, por el ejemplo de mi papá, que siempre estuvieron con nosotros y tuvimos una educación que hasta cierto punto, o sea, ellos daban lo mejor para nosotros. Bueno, yo conocí a Jesús en un momento muy oscuro de mi vida. Estaba llena de mucho rencor, mucho resentimiento, amargura, que hoy en día puedo decir que, pues que son los resultados de atrás. Como siempre fui como muy rebelde y cosas así, pues eso, cuando uno no tiene un freno, va cometiendo error tras error. Entonces, yo conocí a Jesús, como te digo, en un momento muy oscuro, con una vida llena de amargura, muy rencorosa, con mucho orgullo, pero más sin embargo siempre sabía que había algo más. Em, el orgullo, la amargura, el rencor, traen como consecuencia una vida muy triste, muy solitaria, y eso mismo te hace a tomar decisiones que no son correctas, a, a querer, ¿cómo te diré? A querer hacer las cosas a tu manera. Y no, como yo no tenía como por decir, yo conocía de Jesús por mi mamá, porque ella era católica, pero yo también fui a una escuela donde crecí, em, pues donde eran monjitas, nos enseñaban a rezar, nos enseñaban la Biblia, teníamos nuestras clases de catecismo, todas las mañanas rezábamos. Entonces yo consideraba que orar era rezar, pero yo sabía que mi mamá siempre estaba muy cerca de Dios. Y en el tiempo donde em, yo me encontraba muy mal, o sea que me encontraba muy triste, que ya había cometido muchos errores, que, que pues realmente ya había tocado fondo a raíz de un error tras error tras error, fue que yo dije, o sea, ¿para dónde me hago? Yo buscaba un lado y no era por ahí, buscaba otro lado y tampoco era por ahí. Entonces, pues tuve que buscar de Dios. Yo sabía que esa era la respuesta que por ahí iba a ser y, y me tocó, o sea, caer, estar muy triste, em, tomar decisiones que no solamente me lastimaron a mí, lastimaron a más personas. Y aún así yo sabía que había lastimado a más personas, pero al final de cuentas la más lastimada fui yo. Entonces, yo conocí a un pastor
por medio de las redes que se llama William. Y por medio de él empecé a escuchar dosis diarias. Y eso a mí me fue trayendo como poco a poco tranquilidad. Yo tengo una hija y mi hija se congregaba con su papá en una iglesia. Entonces también por medio de mi niña fui tocada mucho por Dios, porque pues mi hija veía que yo no estaba bien. Y ella me decía, mi papá y yo estamos orando por ti para que te sientas mejor. Y yo decía, ¿cómo? O mi papá y yo ayunamos hoy por ti para que tú te sientas bien. Y yo decía, pero ¿cómo vas a ayunar tú, hija? O sea, mira la edad que tienes. Y me puse a investigar qué era un ayuno. Y yo decía, hasta dónde estoy afectando las cosas que yo quiero, mis hijos, que son lo más valioso para mí? Investigué acerca de qué es el ayuno, qué es la oración, y empecé junto con las dosis a conocer un poquito más de Dios. Em, este pastor ayuna todos los miércoles. Entonces yo empecé a ayunar y yo empecé como, pues a tomar las cosas como más tranquilamente, como a reconocer que estaba mal, pero que también, o sea, podía cambiar, a reconocer que hay una luz. Y fue ahí que comencé después en las mismas redes, escuché al pastor Bullón. En ese entonces pues yo no sabía que era una iglesia adventista, pero más sin embargo yo lo escuchaba mucho y a mí me llamaba mucho la atención muchas cosas que decía él, que uno podía estar escuchando en redes sociales la palabra de Dios, sentirse bien, sentirse confortable, pero él decía que el alimento vivo era la palabra de Dios. Y ahí fue que empecé yo por decir, dentro de querer conocer de Dios, quererme sentir mejor, empecé a hacer cosas que yo las escuchaba por los pastores y las empecé a hacer sola. Y empecé a traer como tranquilidad, como tranquilidad. Y el mismo pastor decía, que yo podía estar escuchando muchas prédicas, pero que tenía que ir a la casa de Dios, a congregarme. Y, y igual con el ayuno y la oración, estuvimos mi hija y yo eh, pidiéndole dirección. Como yo te comentaba, yo crecí en una iglesia católica, yo iba a la iglesia, pero así como yo entraba, yo salía. O sea, no veía como aquel descanso que tú quieres tener. Pero más sin embargo me inclinaba, oraba y tenía un encuentro con Dios y traía más tranquilidad. Por medio, también siento que yo llegué a esta iglesia tocada por mis hijos, porque estaba en una tienda con mis hijos y una niñita se acercó con nosotros a darnos una invitación. Iba a haber un evento aquí y ella se lo entregó a mis hijos. Entonces la agarramos, se me hizo muy tierno porque pues como una niña con sus papás iba a estar dando invitaciones de Dios. Pero pues la agarramos, me acuerdo que la puse en mi carro y, y pues la veía. Decía, ¿será que es aquí? ¿Será que es aquí? Y la primera invitación bueno, ahí decía la fecha de aquí del día sábado y pues yo trabajo, mis días fuertes de trabajo es viernes, sábado y domingo. Entonces tomé la decisión de venir y, y pues aquí me quedé. El pastor que yo te comentaba decía que el lugar donde uno se sintiera tranquilo, donde sintiera tranquilidad, donde sintiera paz, pues es el lugar correcto. Yo lo sentí aquí. Desde el primer día que yo llegué aquí, encontré a una amiga en la puerta que pues nunca me imaginé verla aquí, pero sentí como tanta familia. O sea, todas las personas que nos recibían y todo, era con una sonrisa, con un buen deseo, que uno se siente en un lugar bonito. Y a raíz de que he estado aquí, pues yo te puedo decir que mi vida ha traído mucha tranquilidad. No te digo que no tengo problemas, que, que estoy bien porque no es así, pero la forma en que uno puede empezar a ver las cosas es totalmente diferente. El orar, el tener una relación con Dios, a pesar de las dificultades que pueda haber en la vida, uno las toma con mayor tranquilidad, las pone en manos de Dios y las cosas a veces fluyen de una manera que uno piensa que van a ser de una forma, pero cuando las dejas en manos de Dios, resultan de una manera y es la mejor. Y uno queda pues con el cariño de saber que Dios nos escucha. También he aprendido a valorarme mucho.
en el tiempo que estoy aquí, estoy como tratando de recuperar todo lo que había dejado atrás. Sé que para Dios soy muy valiosa, también mis hijos son muy valiosos para Él y estamos pues en un proceso de que cuando Cristo venga, pues me pueda ir con mis hijos y con mi familia.